Hola, buenas. En este tercer video de la serie de videos cortos de un mini curso de matemática básica, vamos a ver el tema de factorización y de específicamente fórmulas notables. ¿Por qué voy a incluir el tema de fórmulas notables? Bueno, lo incluyo porque generalmente hay dos tipos de factorización que yo considero que son los más importantes, que son el primero, el método por fórmulas notables y el segundo, el método por factor común. Entonces, esos son los dos métodos que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, para poder ver el método de fórmulas notables, lo más importante primero es ver cuáles son las fórmulas notables. Hay muchas fórmulas notables, de hecho, hay en total, bueno, hay muchas, pero vamos a ver específicamente 5 fórmulas notables. La primera de todas es la fórmula notable siguiente, que sería a más b elevado al cuadrado. Eso es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Bueno, para ver de dónde sale esto, solamente hay que hacer la multiplicación como vimos en un video anterior. Este sería a más b multiplicado por a más b, porque a más b al cuadrado es a más b por a más b. Entonces, a multiplicar término por término, tendríamos a por a, eso da a al cuadrado. A por B da AB, B por A da AB también, ¿verdad? Porque la multiplicación es conmutativa. Y B por B da B al cuadrado. Entonces, al sumar estos dos términos que son iguales, nos queda A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado, que es justamente lo que teníamos aquí. Entonces, bueno, eso no es exactamente el objetivo de las fórmulas notables, más bien el objetivo de las fórmulas es no tener que realizar este procedimiento. Luego tenemos la fórmula notable con el menos, que sería muy similar, solo que tendríamos un menos aquí en el medio. Igual, si quisiéramos verlo, que no lo vamos a ver, eh, pues nada más sería hacer la multiplicación término por término y tener un poco de cuidado con los signos. Luego también tenemos lo que sería otras fórmulas notables. Sin embargo, hay otra forma que, esto no es propiamente una fórmula notable. Bueno, primero vamos a ver otro método. No me voy a adelantar. Entonces, primero vamos a ver lo que sería a menos b por a más b. Eso es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Igual, para hacerlo, podríamos hacerlo término por término. Tendríamos que a por a da al cuadrado, a por b, ahí sería positivo, ¿verdad? A b. Luego tendríamos menos b por a, eso sería negativo, ¿verdad? Y luego b menos b por b da menos b al cuadrado. Estos dos términos son iguales, se cancelan y nos queda a al cuadrado menos b al cuadrado, que es justamente lo que teníamos aquí. Entonces, igual, todo eso lo podemos ver haciendo la multiplicación. Sin embargo, el objetivo es que no la tengamos que hacer. Esas son las tres fórmulas básicas que tenemos que saber. Sin embargo, hay otra que me gustaría ver que en este momento no la vamos a utilizar para factorizar propiamente. Quizás en algún otro momento podríamos ver algunos ejemplos, pero es importante que esté presente por ahí. Tendríamos que una forma muy factible de factorizar esta expresión a la 3 menos b a la 3 es igual a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Igual, ahí está como volteada, ¿verdad? Pero es la misma idea. Aquí tendríamos a al cuadrado menos b al cuadrado y esta es una forma que se nos presenta para factorizar a la 3 menos b a la 3. Eh, pues sí, es una forma de factorizar y como estamos viendo factorización es bastante útil conocerlo. Igual, para poder ver de dónde sale esto, solo sería hacer la multiplicación término por término, ¿verdad? Igual, hay otra muy similar que sería con el signo positivo. A a la 3 más b a la 3. Eso es igual a más b por a al cuadrado menos, aquí cambia el menos, más b a la 2. Igual, esas serían las fórmulas que tenemos por ahora. Y estas son las que nos van a servir en general, son las más útiles. Entonces, quizás podamos ver algunos ejemplos de cómo se podría utilizar esto para hacer factorizaciones. Nosotros tenemos a y b, pero no necesariamente tenemos que tener a y b siempre, podemos tener otras cosas. Digamos que tengamos la expresión 36x al cuadrado menos 25y al cuadrado. O mejor, y a la 4. Es lo mismo. Entonces, lo que queremos, si queremos ver cómo se factoriza esta expresión, una forma de hacerlo es por medio de la tercera fórmula notable. La tercera fórmula notable sería la que tenemos justo aquí. Entonces,
la tercera fórmula notable nos diría que eh, esto, bueno, en este caso podríamos expresarlo como una diferencia de cuadrados. Eso es lo primero que tenemos que observar. 36 es 6 al cuadrado y x al cuadrado es x por x, ¿verdad? Entonces podríamos verlo así. 36 x al cuadrado es igual a 6x, todo eso al cuadrado, ¿verdad? 25 y a la 4, 25 es 5, es 5 al cuadrado, ¿verdad? Y y a la 4 es y al cuadrado al cuadrado. Entonces podríamos decir que 25y a la 4 es 5y al cuadrado, todo eso al cuadrado. Entonces ahora lo tenemos como una diferencia de cuadrados. Digamos que este sería mi a y este sería mi b. Y nosotros ya vimos de que a al cuadrado menos b al cuadrado es a menos b por a más b. Entonces eso lo podemos escribir como 6x menos 5y al cuadrado, eso es a menos b, por 6x más 5y al cuadrado. Eso es a más b. Y entonces ahí tenemos factorizada la expresión. Entonces esa es una forma de factorizar por medio de la diferencia de cuadrados. Otra forma que podríamos utilizar es la siguiente. Digamos de que creo que en algún momento habíamos mencionado un polinomio de esta forma. X al cuadrado más 2x más 1. En este caso tenemos una expresión que no sería una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos intentar factorizar por otra fórmula notable. En este caso, la fórmula notable que nos sirve es la primera fórmula notable, porque tenemos un más aquí en el medio. Si tuviéramos un menos, la que nos serviría sería la segunda fórmula notable. Pero bueno, aquí como vemos cuáles serían los términos, el a y el b. Entonces nosotros sabemos de que en la fórmula notable tenemos a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Aquí tendríamos ya el a al cuadrado. Eso nos dice que a es x, ¿verdad? Aquí tenemos ya el 2. Y la fórmula lo que nos dice es 2a por b. Como el a es el x, entonces el b tendría que ser un 1. Y aquí tenemos el b al cuadrado. Entonces factorizamos. Nosotros sabemos de que a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, eso es igual a más b al cuadrado. Entonces tenemos que el a sería x, el b sería 1, todo eso al cuadrado. Y ya tenemos factorizada la expresión. Básicamente sería notar que eso es una fórmula notable, que es una expresión al cuadrado. Es una forma de factorizarlo. Igual, si tuviéramos un menos aquí, solamente deberíamos cambiar el signo aquí. Claro, en este caso es muy sencillo notar que es una fórmula notable. Sin embargo, en otros casos, por ejemplo, si tuviéramos algo así como, eh, perdón, 36x al cuadrado menos 12x más 4, aquí es un poco más difícil notar cuáles son los términos. Sin embargo, igual podemos hacerlo. Tenemos aquí ya el término al cuadrado. Eso nos dice que el a sería 6x, ¿verdad? Al cuadrado. Aquí ya tenemos 2 por 6x. Eso nos daría, perdón, aquí sería un 1. Eso nos daría 2 por 6 da 12. Ya tenemos aquí el 2 por 6, 2 por a. Y entonces el b tendría que ser un 1. Y aquí tenemos el 1 al cuadrado. Entonces ya podemos ver cuáles son los términos de la fórmula notable. Eso sería igual, aquí tenemos a al cuadrado menos 2 por a por b y b al cuadrado. Entonces eso sería 6x, que es a, menos b al cuadrado. Entonces así podemos factorizar expresiones con las fórmulas notables. Ahora bien, esto es por el método de fórmulas notables. Otro método muy utilizado es el método del factor común. Esto es muy útil para casos en los que pues no necesariamente utilizamos las fórmulas notables. Un ejemplo muy sencillo sería el siguiente. Digamos que queremos factorizar la expresión x a la 3 más x. Entonces para factorizarla tenemos x aquí y tenemos x aquí. Entonces para hacerlo lo que hacemos es sacar, digamos, como uno lo diría en términos un poco más informales, sacamos la x a factor común. Entonces eso se quedaría x y realizamos la división. X a la 3 dividido entre x nos queda x a la 2. Y x dividido entre x nos queda 1.
Entonces ahí ya está factorizado. Igual, si hacemos la multiplicación, nos damos cuenta que es lo mismo, término por término. Un poco más complicado, digamos que tenemos 6x al cuadrado más 3x, y entonces queremos factorizar esto. Aquí vemos que podemos sacar el x, igual que antes, pero también podríamos sacar un 3, porque aquí tiene un 3 y el 6 pues es 3 por 2, ¿verdad? Entonces podemos sacar 3x a factor común. Entonces decimos 6x al cuadrado entre 3x, eso nos queda 2x. Y 3x entre 3x da 1. Ahí ya tenemos factorizada nuestra expresión. Ese es el término, ese es el método de factor común. Igual, nosotros podríamos aplicar combinaciones de métodos. Por ejemplo, si tuviéramos x a la 3 más 2x a la 2 más x, y queremos factorizar esa expresión, lo que podemos hacer es primero recurrir al factor común. Entonces decimos, esto es x por x a la 2 más 2x más 1. Igual, lo que hacemos es realizar la división. X a la 3 entre x da x a la 2. 2x al cuadrado entre x da 2x. X entre x da 1. Y esta expresión que tenemos aquí adentro la podemos factorizar por fórmula notable. Y decimos de que esto sería entonces x por, y ya habíamos visto antes que esto era x más 1 al cuadrado. Y ahora tenemos factorizada la expresión. Algo que quizás asumí que estaba un poco implícito, pero que no mencioné, es que factorizar realmente el fin es llegar a una multiplicación, llegar a que una expresión se convierta en una multiplicación de varios términos. Aquí tenemos una multiplicación, aquí tenemos una multiplicación, igual que en los casos anteriores. Entonces, eso sería con las factorizaciones por factor común. Igual, todos estos métodos, como sucedió aquí, se podrían combinar en otros casos. Por ejemplo, si tuviéramos algo de este estilo. Em, Algo un poco más complejo sería, digamos, la expresión 36x, no sé, a la 4 menos x al cuadrado. Y voy a seguir utilizando el mismo ejemplo. Voy a utilizar un ejemplo quizás un poquito diferente. Menos 4x más 4. Perdón, menos 4. Entonces, ¿cómo factorizamos esta expresión? Pues para factorizar esta expresión, lo que podemos recurrir es a una combinación de los métodos. Entonces, primero, podemos intentar encontrar alguna fórmula notable. Vemos que esto se parece mucho a una fórmula notable. Entonces, realizamos eso que digo vemos, es importante resaltar de que generalmente este método se utiliza mucho como por intuición. Uno ve que algo se parece a otra cosa o algo así. Entonces, podemos decir que esto es igual a 36x al 4 menos. Podríamos ver que aquí para que se pueda convertir en una fórmula notable, aquí había un 2, perdón. Había un 4, perdón. Para que se pueda convertir en una fórmula notable, necesitaríamos que aquí hubiera un más, aquí hubiera un más y aquí hubiera un más. Entonces vamos a sacar el menos a factor común. Aquí estamos utilizando el método de factor común. Entonces, sacamos el menos 1, digamos, sacamos un menos 1 factor común, para decirlo de una forma un poco más formal. Y nos queda esto, con el paréntesis. El paréntesis es muy importante recordarlo. Ahora sí, vemos que esto de aquí es una fórmula notable. ¿Por qué? Porque tenemos x al cuadrado, luego tenemos 2 por 2x. Es decir, tenemos 2 por a por b. Y entonces este número de aquí está elevado al cuadrado. Sería 2 al cuadrado. Entonces tenemos la fórmula notable x más 2 al cuadrado. Entonces lo escribimos x a la 4 menos x más 2 al cuadrado. Y ahora vemos que tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, 36x a la 4 es igual a 6x a la 2, todo eso al cuadrado. Y esa expresión la copiamos. Ahora sí tenemos ya la expresión de diferencia de cuadrados. Y nada más aplicamos la fórmula notable, que a al cuadrado menos b al cuadrado es a menos b por a más b. Entonces, eso es igual a 6x al cuadrado menos, paréntesis, x más 2 por 6x al cuadrado más x más 2. Y ahí tenemos factorizada nuestra expresión. Entonces, eso sería todo por hoy. Luego veremos algunos ejercicios más de práctica. Muchas gracias.